El fantasma errante. Y ya en la línea tenemos a Miguel Ángel, que está listo para iniciar el programa. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy bien, gracias. Buenas noches, Gina y Nacho. Buenas Hola, amigo. noches. ¿Desde dónde nos escuchas? Desde la Ciudad de México, ¿De qué alcaldía? Venustiano Carranza. Perfecto, entonces aquí ya le vamos a poner una palomita a la Venustiano Carranza. ¿Y qué nos quieres platicar, Miguel Ángel? Bueno, esto le pasó a mi tío, y me lo contó mi primo. No sé si conozcan el pueblo de Tepoztlán, el que está por Morelos, Cuernavaca. Sí, claro. Bueno, ve que es un pueblo mágico, tanto tiene leyendas muy buenas, muy interesantes, Sí. que la verdad hasta a mí me asombra porque yo tengo sangre de ahí, la mitad de mi familia es ahí. Ah, ok. Entonces, me contó mi primo, estábamos en el patio, pues, tranquilos, me contó mi primo que hay un cerro que si tú la subes, hasta la mera punta hay una pirámide, se llama la pirámide de Tepoztecal. Ujú. Sí. Sí. Con tal que si subías, pues te tomabas fotos, sentías algo, ¿no? Es como que es el príncipe del viento, no me acuerdo muy bien. Sí. Pero lo interesante aquí es que en sus tiempos de mi tío, le estoy hablando que mi tío tiene unos 50 y tantos, en los tiempos de mi tío no había escaleras, como ahorita por precaución a los turistas y todo eso. No había escaleras. Era pura piedra, tenías que escalar tú. Entonces un día mi tío iba con sus amigos, ¿no? Y se perdieron. Y como el cerro está un poquito grande, Sí. pues era imposible bajar sin saber cómo subir. Entonces, pues eran como 4 niños y contando él, mi tío. Entonces se asustaron, me dijeron, ¿ahora qué hacemos? No sabemos qué hacer. Y de eso, de repente entre los arbustos, bueno, entre los árboles, todo eso, salió una persona, pero esas tipo vestidas como aztecas, no sé si me entiendan, así Ujú. con su tipo penacho, bueno, así medio vestido, ¿no? Ajá. Y pues les digo, les dijo, niños, ¿qué hacen ahí? Entonces, pues dijeron, no, pues es que nos perdimos, no sabemos cómo bajar. Miran, vayan a izquierda, a derecha, les explicó, y con tal sí pudieron bajar. Entonces, bajando, les contaron que sus papás, o sea que los niños bajaron y les contaron a sus papás, oye papás, ¿sabes qué? Pues nos perdimos y nos encontramos a este señor. Y se sorprendieron, porque al final y al cabo dicen que fue el dios Tepoztecal, de ahí de esa zona. Pues es que podría ser, porque fíjate que Qué en este explicación, sí. sitio que nos estás comentando, justo encima de esta montaña en el pueblo mágico de Tepoztlán, se encuentran los vestigios de lo que fuera un singular adoratorio dedicado a los dioses guerreros mexicas. Entonces, lo que tú nos estás comentando, bueno, es una situación que no tiene una lógica, sin embargo, sí va aunado, ¿no?, a esto que se cuenta en esta zona y que esta experiencia que nos estás comentando. Sí, de hecho es muy interesante. Bueno, de por sí hay muchas historias, tanto en mi casa de allí Tepoztlán, pues a cada rato nos asustan y todo eso, pero también lo interesante de esto es que hay como que mucha energía en esa zona. Sí, claro. Sí, es un lugar Sí, mágico. muchísima, De hecho, tanto buena y mala. se dice, amigo, que ahí en ese lugar se abren puertas dimensionales. No sé si has escuchado alguna vez algo. Sí, es que hay varias. Ujú. Sí, y además que en cuestión también de ir a visitar, tú has visitado esta cima y es que no es fácil, subirla. ¿Has ido? Sí, le digo, yo vengo de ahí, de hecho ahí yo entrenaba para correr carreras largas, pero es que yo soy deportista de medios maratones, de carreras deportivas. Ok, Ah. entonces tienes acondicionamiento físico, Sí. pero para el común de la gente la subida no es fácil, No, porque si no estás acostumbrado a hacer ejercicio, pues sí está un poquito complicado. Sin embargo, también es muy interesante por todos estos vestigios y arqueológicos, pero además también esa energía que tú nos estás comentando
se siente, y también estoy de acuerdo contigo, no solamente es una energía para cargarte precisamente de ella, sino también hay energías que podemos considerar negativas, e incluso en este mismo lugar, también en cuestión de ufología, se dice que hay mucho avistamiento, porque ya ves que también hemos conocido que los ovnis se dicen que se recargan de energía, sí, precisamente ahí, en estos centros ahí, donde se acumula. Y ahí, en el Teposteco, tenemos muchas experiencias que nos han comentado del avistamiento de objetos voladores no identificados. Sí, de hecho, sí, tanto de ovnis, brujas, y de hecho, pues hay 2 cerros, es el del Teposteco y uno que le llaman los corredores. Ahí sí es un poco más peligroso subir, porque ahí, digamos que está entre comillas prohibido, porque sabe subir, y pues está muy peligroso, pero vale la pena, la vista es muy hermosa. Sí, ya lo creo, amigo. Pues excelente historia, y nos va a gustar mucho que nos sigas platicando más y más de lo que vayas enterando, y sobre todo de los hallazgos que se den en ese lugar. Fíjate que nuestra amiga Susana Fabregat, en paz descanse, ella le gustaba mucho visitar Tepoztlán, y ella nos llegó a contar sobre cuando hicieron el hallazgo de esta pirámide que tú mencionas, amigo. No es muy conocido, pero sí fue un hallazgo grande, ¿eh? Sí, pues ahora sí que la historia es muy buena, es muy interesante. Ahorita yo sinceramente no me acuerdo muy bien de la historia, pero ya con más tiempecito le voy a decir a mi tío que me la cuente bien a detalle y órale, se las cuento. Sale. Ok, Miguel Ángel, nos encantaría volver a tener contacto contigo y seguir conociendo más acerca de esta zona. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludito? Claro. Un saludo a Biker y a Pipo, que me están escuchando, que desde la secundaria somos amigos, ¿no? Ándale. Bueno, perfecto. Gracias. Y ahora tienen reuniones como peludomaníacos, y eso nos parece excelente. Noche que sea muy buena para ti, Miguel Ángel. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí, un lugar muy mágico, ¿eh? De hecho, ¿te acuerdas que Susana nos platicaba que ahí, en Tepoztlán, tenía un señor que era como su chamán, ¿no? Y regularmente ella lo visitaba, platicaba con él largas horas. Creo que hasta tenemos una entrevista con este señor, este chamán, que para ella representaba mucha autoridad. Vamos a ver si la podemos localizar, Gina. Ok, pues sí, sería también muy conveniente para ahondar acerca de este tema. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Bueno. Buenas noches, me llamo Andrés Quesada. Enrique. Santiago de Chile. Andrés Quesada, ¿no? ¿Eres Enrique o Andrés? Sí. Enrique. No, Andrés. Andrés desde Chile, qué bueno que te estás reportando. Es un hermanos que tenemos allá en Chile, que también son peludomaníacos. ¿Y tú nos quieres comentar algo, Andrés? Sí, por supuesto. Quiero contar una historia que me pasó hace unos años atrás. Bueno, acá igual que en el país de ustedes se ven muchas cosas, muchas, hay muchos mitos, ciertas historias que se cuentan y cosas que se han visto, demasiadas. Pero yo en particular voy a aportar lo que pasé una vez cuando viví un exorcismo en la vida real, en persona. Yo lo vi. Wow, a ver, amigo. A ver, platícanos qué sucedió para que esto ocurriera. Bueno, yo en ese tiempo era policía, era carabinero acá en Chile. Bien. Ya, estaba un día trabajando y bueno, nosotros nos íbamos nos retirábamos a las 8 de la noche de nuestro servicio, ¿cierto? Y nos íbamos para la casa. Y tipo 6 de la tarde más o menos en la ciudad del norte de acá de Chile, había un grupo enorme de jóvenes, una cantidad enorme, pero muy grande. Hablé de unas 25 personas reunidas fuera de una casa, ¿cierto? Una casita pequeña. Y bueno, el tema es que nosotros nos hicieron señas, nos acercamos, ¿cierto? Y muchos jóvenes golpeados, sangrando, hematomas en sus ojos, golpes. Y nos indican que habían estado la noche anterior celebrando el cumpleaños de una amiga en un cementerio y que habían bebido alcohol desde un cráneo que habían sacado de una tumba. Pero bueno, estos jóvenes, Andrés... Para no alargar tanto la historia, ¿cierto?
ingresamos nosotros a la casa, como le digo, una casa pequeña, o sea, no son más de 6 metros de ancho por 7 de fondo, o sea, casas pequeñas que son básicas de acá en Chile. Ujú. Al momento de ingresar, vimos una niña, igual que en la película El Exorcista, en una posición, no fetal, pero en una posición arrodillada, con las manos entre medio de las piernas, y se desplazaba a una velocidad pero enorme. Rápido, de punta a punta de la casa, Sí. muy rápido. Y en un momento nos dice, váyanse de acá, así con el mismo tono de voz, ¿cierto?, de la película, un tono de voz, pero muy fuerte, muy... Muy fuerte, amigo. Se lo digo, yo quedé perplejo. Oye, amigo, ahí se cortó un poquito, un tono de voz muy fuerte, dices. Como muy ronco. Sí, un tono de voz muy ronco, así como en la película, o sea, como que es muy real la película a la vida real, o la vida real a la película. Ujú. Un sonido muy gutural. Sí, y la persona se movía pero muy rápido, de esquina a esquina, de la esquina a la casa, Ajá, y nos dice, váyanse de acá, pero con su tono de voz fuerte. ajá. Y en ese caso mi superior entra y me dice, ingresemos, y yo le digo, no, ¿cómo se le ocurre? Lo único que quedaba dentro de la casa, era un rack un mueble con un equipo musical. Ajá. Esta niña, porque era una niña en realidad, era una niña, tenía 16 años, más o menos 17, la verdad no recuerdo bien, pero era una adolescente. Ujú. Toma el parlante, pero con qué fuerza y vehemencia lo arroja, pero así como que solamente deslizó su brazo, o sea, no impulsó, no hizo fuerza, nada, sino que solamente como que lo impulsó levemente, Ujú. y se rompió el parlante. Bueno, como les digo, para no alargar tanto la historia, llegó una ambulancia, ¿cierto? La ambulancia dijo, no, esto no es para nosotros nos vamos. Y bueno, fuimos donde donde un párroco de la población donde era esto. El párroco ingresó, la niña se volvió loca adentro, ¿cierto? El párroco salió y dijo, no, esto vamos a tener que ir a buscar al sacerdote. Y fueron a la parroquia principal de la ciudad a buscar al sacerdote. Sí. Y bueno, como les digo, para no alargar tanto la historia, ¿cierto? Ahí se produjo el exorcismo de esta niña. Ujú. Fue algo pero terrible, o sea, algo pero sumamente impactante, espeluznante de ver, algo pero los gritos, ¿cierto? La forma de la persona como se revolcaba, como se desesperaba, ¿cierto? En el acto. Sí. ¿Tú estuviste Algo, pero- presente en el exorcismo? Bueno, después conversando con los... ¿Perdón? ¿Estuviste presente en el exorcismo, amigo? Sí, de hecho el sacerdote a nosotros nos dijo, ustedes se mantienen atrás mío, yo voy a Ujú. proceder. Y fue igual que en la película, ¿cierto? Se acomodó su bufanda y entró con agua bendita, Ajá. ¿no? Con la Biblia en la mano, ¿cierto? Sí, Por eso digo, fue algo terrible adentro. claro. Y dijo, cuando yo les diga salgan, ustedes salen. Ujú. Entonces en un momento él nos dijo, salgan de acá, y nosotros salimos de la casa. Sí. Ya después todo pasó, ¿cierto? La niña la subieron a la camilla, se la llevaron. Nosotros conversamos con sus amigos y nos decían que habían, dentro del transcurso de la noche, aparte de beber alcohol dentro de cráneos, ¿cierto? Y todo, habían jugado a la ouija. Mm. Ese fue el peligro, amigo. Bueno, nosotros pasamos después, porque la niña se la llevaron a un hospital psiquiátrico. Pasamos después y conversamos con la persona que vivía, que era su tía. Conversamos con ella y dijo, no, mi niña está mal, lleva un mes y no habla pura incoherencia, no sabe nada, no tiene idea de dónde está, no hace nada. Pasamos el tiempo después, igual ya después la casa ya no habían habitantes, ¿cierto? Conversamos con los vecinos del lugar y nos dijeron que la gente se había ido de ahí y que no sabían más de ellos. Fue una historia que nos pasó, pero fue muy impactante, o sea, uno la cuenta brevemente, pero un poco de que podría ser, pero muy amplia. Ujú. Oye, ¿y la muchacha esta se infringía castigo ella sola? ¿Se lesionaba? No, lo que sí le infringió castigo a todos sus amigos y a su tía, que era con la única persona que vivía. Pero sí era impactante ver cómo se desplazaba, ¿cierto? Los movimientos que tenía, su mirada, la fuerza que ostentaba al momento. Ajá. Pero sí daño a ella físicamente de ella no presentaba. Ujú. Ok, pero sí era demasiado agresiva, ¿no?
Sí, muy agresiva, muy agresiva. Poseída por el demonio, yo creo. Presente. Sí. O sea, claro, después los sacerdotes, yo le pregunté por qué fue el motivo cuando él nos dijo, ustedes salgan, cuando él diga que abandonen la casa, salgan. Él nos dijo que era cuando se culminara el exorcismo, el cuerpo se liberaba del espíritu malo que se había apoderado. Sí. Bueno, el sacerdote nos dijo, ¿cierto?, que afortunadamente el espíritu no era un espíritu agresivo, inicialmente tal, sino que era un difunto tal vez que habían tomado en el cementerio o que habían abierto el portal, pero no era un demonio agresivo. Ajá. Esto significaría que no se trataba de un demonio, ¿no? Sino, como tú mencionas, un difunto, un descarnado. Un espíritu. Ajá. Claro, puede ser tal vez. Pero, o sea, me imagino que si hubiese sido un demonio, ¿qué habría sucedido? Híjole, pues imagínate nada más, algo terrible. Y fíjate que me pusiste a pensar, porque nos comentas que en ese momento tú eras policía. Y jamás nos hemos puesto a meditar sobre qué tendría que hacer un oficial de policía en el caso de que llegue la llamada, ¿no? Auxilio, necesitamos ayuda porque hay una persona que está atacando a todo el mundo. ¿Y ustedes creen que se trata, no sé, tal vez de una persona que está bajo el influjo de alguna droga o del alcohol? Ustedes llegan como si... Claro, una droga. Ajá. Y llegan como si nada, tratando de controlar a alguien que posiblemente pues no está en sus cabales, ¿no? Pero por cuestiones de droga o de sustancias. Sin embargo, la sorpresa que se llevarían cuando se trata de alguien endemoniado, amigo, o alguien poseído, con el cambio de voz, con ese cuadro tan terrible que tristemente tengo que aceptar, claro, que nos ha tocado ver. Entonces, ¿qué es lo que tendría un oficial de policía que hacer en esos casos, amigo? Bueno, lo que resolvió en ese momento el jefe de nosotros, el superior, ¿cierto?, que fue por resolución llamar a un sacerdote porque era algo que anormal completamente. Uno generalmente está acostumbrado a lidiar con personas, ¿cierto?, reducirlas, sí. Pero bueno, yo le digo después cuando conversábamos y comentábamos la situación, sí. Las 3 personas que andábamos, el escalofrío presente en el cuerpo, el miedo, eso era implacable. Sí, estás tocando un punto importante, porque cuando hay posesión, siempre se nos ha referido que el ambiente, todo el entorno se convierte en una especie de congelador. No sé si tú lo recuerdes en ese momento, si había mucho frío. ¿Amigo? Era helado, muy helado. Como le digo, en una casa pequeña, muy pequeña, pero el ambiente era muy frío, muy helado. Sí. Wow. Fíjate, Andrés, y aquí qué lamentable que jóvenes que por querer tener un cumpleaños divertido, extraño, y que le pusieron elementos que llevaron a esta desgracia. Pues con respecto a esta posesión que te tocó ver en cumplimiento de tus funciones como oficial de policía, amigo, la verdad es de que mis respetos para ustedes, y también que tuvieron una acción pues bastante sensata. Yo no sé si en todos lados optarían por llevar a un poseído con el sacerdote o simplemente se harían de la vista gorda, amigo, porque es algo que uno no tiene contemplado, Claro, es que, o sea, lo que pasa es que la situación del momento era complicada, así, de verdad, o sea, ver al grupo de muchachos que habían, no sé, pues me imagino 15 o 20, todos lesionados porque la trataban de tomar a ella, y ellos, según después como nos contaban, se le aproximaba un grupo de 5 personas, se le tiraban encima para reducirla, y la niña abría los brazos y saltaban lejos, o sea, lo arrojaba, pero no la podían tomar, y todos lesionados. Sí. Bueno, es hacer presente también la situación que este grupo de personas en sí eran de la descendencia, o sea, no descendencia, sino que participantes eran góticos. Oh, pues estos muchachos que visten de negro, ¿cierto? Sí, sí. Que se pintan los ojos, eran de esa tendencia. Sí. No sé si lo hará relevante o no, pero
no era un grupo sin ninguna ideología, ni mucho menos, sino que eran derechamente góticos. Ok. Todos vistiendo de negro, ¿cierto? Ujú. Bueno, pues sabemos que Puede que nuestros eso me haya amigos... dado la idea, tal vez. Puede ser, puede ser que haya influido porque ellos entran en una inercia de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias. Dicen que estas son tribus urbanas, ¿no? Precisamente que lo que los une es esa Justamente. cultura subterránea, esa cultura que no es común. Y por lo tanto, pues están llenos de símbolos, Claro. están llenos de muchas cosas que invocan al adversario. Tal vez ellos tengan conciencia o no de que al utilizar esta simbología están siendo partícipes de rituales y siendo partícipes de invocaciones, aunque tal vez ellos no lo sepan, amigo. O sea, todo eso va influyendo, es como irle metiendo arenitas o piedritas en un costal hasta que esto revienta. Claro, todos van logrando complementar una cosa con otra. Ujú. Muy bien, amigo, pues yo te agradezco mucho, ya Como sabes. les digo, bueno, Adelante, Andrés. le digo, como les digo yo, la verdad de las cosas que no soy muy asiduo a contar esto, porque las veces que lo comenté con colegas o Ujú. personas que me tocó trabajar en otras ciudades, Sí. me decían que soy mentiroso, ¿cómo puedes contar esa historia? Yo decía, si no es una mentira, es verdad, o sea, yo no voy a estar Claro. contando Sí, algo claro. que no he visto, algo que no fue. Y todos Ujú. me tildaron de mentiroso, de que no era así, que quería, de que había inventado una historia, pero no, la verdad de las cosas, a quien le pueda preguntar somos 3 testigos que fuimos carabineros en su tiempo, que saben la historia. Parece que concurrió al lugar con 2 paramédicos que saben lo que sucedió, Ujú. y bueno, las personas que estuvieron presentes. Sí. No, los Fue que... algo, la los- verdad para mí fue algo, pero, o sea, impactante, Ok. más allá de la historia no tengo palabras para esto. Pues sí, amigo, los que dicen ese tipo de cosas es porque jamás les ha pasado nada y seguramente lo ignoran. Pero esto no quiere decir que no ocurra. Regularmente estas situaciones pasan cuando menos te lo esperas. Y así es como muchos escépticos han dejado de ser escépticos, ¿eh? Precisamente. Cuando te ocurre, entonces ya dices, ah, caray, sí era cierto, sí ocurría, y nosotros por eso estamos aquí reunidos, y en agosto cumplimos 25 años de ser peludomaníacos, porque sabemos y conocemos a personas que lo han vivido y hemos tenido experiencias. Y por supuesto, Andrés, que nosotros agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esta fuerte experiencia, y por supuesto que creemos que fue posible. ¿Estás ahí? Muchas gracias, pues gracias por escuchar, Ok. ¿no es cierto? Y darme la posibilidad de contar la historia, pues. No, al contrario, amigo, gracias por compartirla y cuando gustes, esta es tu casa, ya lo sabes. Ya, pues bueno, tengo hartas historias más que han pasado, ¿cierto? La verdad que en el norte de Chile suceden muchas cosas, Ujú. desde avistamientos a otras cosas, pero bueno, hay muchas historias que más adelante vamos a ir Ok. revelando o comentarlas, para que vayan saliendo un poco la cultura chilena igual. Ay, Ok, nos amigo. encantaría. Entonces próximamente vamos a tener ese enlace con Andrés desde Chile. Bueno, pues cuídense, muchas gracias, un abrazo a la distancia. Igualmente, amigo, que estés muy bien. Muchísimas gracias. Para que vean que esto no es cuestión de un solo país, que no es cuestión nada más de México o de la ideología de México o de, vamos, América Latina está presente en todos lados. Y sobre todo los fenómenos, estos son a nivel mundial. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gina, Nacho, saludos. Antes Hola. que nada, quiero felicitarlos por el excelente programa que tienen. Gracias, amigo. La verdad, yo pensé que lo de Juan Ramón había quedado en el olvido. Yo me desconecté un tiempo porque yo escuchaba las grabaciones, pero Ajá. después, andando ahí de metiche en el YouTube y ahí de como el que busca encuentra, pues los encontré a ustedes y de Ok. verdad los felicito, es un excelente programa. Oye, Usano, ¿y desde dónde nos escuchas? Desde Carolina del Norte, Estados Unidos. Ay, muy bien. ¿Qué nos vas a platicar esta noche? Bueno, pues yo les voy a platicar, Gina, Nacho, Sí, amigo. una experiencia que tuve cuando era niño, tenía yo como 7 años.
Esto sucedió en Cuisillos, Jalisco, de donde soy. Bueno, yo estaba con una tía como desde la mañana, que me encargaba mis papás con ella, y yo ya tenía que irme a la casa, pues ya casi dando las 3, 4 de la tarde, recuerdo, casi siempre era el horario que teníamos. Entonces, yo estaba jugando con otro primo, que me dijo mi tía, me dijo, hijo, dice, ya es hora que te vayas a comer, porque ya debería otros papás, y siempre comes esta hora. Ok, está bien. Me fui yo de regreso a la casa, eran como unas 6, 7 casas, pero en los pueblos se acostumbra que pues las casas están muy separadas, ¿verdad? No es como en la ciudad, que está una tras otra, sino que están separadas. Entonces, y yo caminé hacia mi casa y llegué a la casa y ya estaba mi papá ahí. Y yo le pregunté, le digo, ¿ya vamos a comer? Y me dice, papá, sí, dice, pero fue tu mamá a comprar algo, dice, ahorita viene. Y le dije yo, ok, voy a alcanzarla. Y me dijo, con cuidado. Salí de la casa yo, iba caminando sobre, pues no era tanto calle, era una como vereda, me acuerdo. Entonces, pero estaba, vamos a decir, de calle. Caminé y encontré a unos niños que estaban jugando así en la tierra. Y se acostumbra a jugar con canicas, con cosas, pero juguetes muy tradicionales de México. Entonces los niños tenían una ruedita y estaban pegándole a las canicas que tenían en el centro. Entonces yo para esto me quedé parado viéndolos. Yo iba con la finalidad de buscar a mi mamá, pero me encontré a los niños y me quedé ahí. De repente empezamos a escuchar como que decían, es allá, y la gente corría, pero nosotros estábamos entre el juego y los gritos que escuchábamos. Después salió una muchacha corriendo y dijo, ven rápido, pero llevaba como alcohol en un pequeño contenedor, llevaba alcohol. Entonces llegó corriendo y le dijo a la niña, no vayas a tirarle el alcohol, le dijo a la mamá, vamos todos. Entonces yo le pregunté a los niños, ¿qué está pasando? Y dicen los niños, no sé, dice, vamos a ver. Entonces corrimos todos. Tendríamos como, bueno, yo mi edad era como de 7 años, y corrimos a ver dónde era lo que estaba pasando, no sabíamos nada. Entonces llegamos a una casa, y en esa casa había gente en la entrada. Esa casita en la parte de enfrente no tenía pared, no tenía barda, no tenía nada, solamente unos palitos que se conectaban con alambres, pero tenía su portoncito. Entonces ahí ya había mucha gente que no se podía pasar, y lo que hice yo fue que corrí y me subí al árbol que estaba entre esa casa y otra. Me subí al árbol y atrás de mí se subió otro niño conmigo y me dice, ayúdame a subir. Le digo, ya no cabes. Y me dice, ayúdame. Y bueno, lo ayudé a subir. Los dos estábamos viendo desde arriba, ya podíamos mirar hacia el otro lado de la casa. Cuando nosotros vimos que esa casita tenía hasta el fondo un cuarto, pero en ese cuarto habían láminas, habían palos, habían muchas cosas que trataban de hacer la casita. Entonces, pues lógico, son familias pobres y como ustedes pueden hacer sus casitas. Entonces, cuando ya estábamos arriba del árbol, vimos que habían varias personas casi encima de una persona, y solamente no sabíamos distinguir en ese momento si era una persona, un animal. Se empezó a escuchar así como unos gruñidos así horribles, pero le hacía le hacía así muy, muy feo. Y le digo yo al niño, ¿qué es? Y me dice el niño que estaba conmigo, creo que es un puerco, dice, que mordió a una niña. Entonces le digo yo, un puerco. Y le digo, no le hace como puerco. Y después se oía como pero unos gritos horribles, no se distinguía que fueran de una persona. Entonces eran tantos los gritos que nosotros nos quedamos tratando de ver qué era, porque la gente trataba de detener a esa cosa que gritaba así tan horrible. Pero Gina, Nacho, unos gritos horribles, algo que no te puedes imaginar. Entonces nosotros volteamos, vimos que venía otra gente corriendo, y ya venía un padre, venía con otra señora. Sí. Entonces cuando ellos se acercaron, el padre venía muy, muy acelerado, como ya desesperado a querer llegar, y la gente que estaba en la entrada de la casa lo que dijo, quítense, y se empezaron a mover, y cruzó el padre. Cuando el padre cruzó y se paró enfrente de la bolita de personas que tenían a esa cosa en el piso,
Sí. que la estaban tratando de detener. Nosotros no alcanzábamos a ver qué era lo que detenían. Entonces el padre se paró enfrente de ellos y el padre empezó como, abrió su libro y empezó a querer rezar. Pero cuando el padre empezó a rezar, esta persona se levantó y aventó como a 7 personas que lo estaban deteniendo en el piso. Okay. Pues era una mujer, era la mujer de la casa. Esa mujer vivía sola todo el tiempo. Se levantó y tenía sus ojos, pero casi saltados, se veían rojos, un rojo endemoniado, y tenía una cara como desfigurada, se le veía deforme la cara. Nosotros la veíamos a la señora muchas veces y siempre andaba sola, pero en ese momento casi se le reconocía a la señora por la figura del cuerpo y porque estábamos en su casa, pero sus brazos se le notaban como unos brazos, no así unos brazos con un mazo grande que ustedes digan qué músculos tenía, pero se le veían sus venas alteradas, se veía muy mal, y cuando se levantó del piso aventó a todos hacia los lados y se le paró enfrente al padre. ¿Saben lo que hizo el padre? Se hincó, se puso de rodillas el padre y solamente agachó la cabeza y se puso la mano en la cara. Y entre él, pues yo creo que él estaba orando, rezando, no sé qué hacía, pero esta cosa, cuando comenzó a gritar, no se le abalanzó a nadie de ahí, sino que trataba de salir de la casa. Como huir. Pero no sabía para dónde correr, si a la derecha, a la izquierda o a dónde. Estaba como norteado, como que no sabía dónde la señora. Confundida. Al fin encontró la salida. Sí. Y la gente se abrió, pues espantados todos los niños, una lloradera de niños, la gente también toda asustada y se abrían paso. Esta señora salió hacia la calle, pero llevaba unos gritos bien endemoniados. Entonces cuando salió la señora a la calle, a 2 casas de ella, hacia el lado derecho saliendo de su casa, había un como barranquito, donde ustedes han visto en los pueblos que de tanto que camina la gente por ahí se van formando escaloncitos, escaleritas de la misma tierra, entonces ahí se van quedando. Sí, sí. Pues cuando ella iba llegando ahí, esta señora viene subiendo otra señora que en realidad pues no, yo no conocía, nunca la había visto. Venía la señora con su bolsa de mano y venía subiendo esos escalones. Se le paró enfrente la otra señora que estaba así como endemoniada y la tomó de los hombros y la empezó como a querer morder o besar de la boca. Entonces hacían unos gritos horribles y la otra señora como que empezó a pelar los ojos blancos. Pues cuando se separaron, la primera señora que estaba endemoniada corrió hacia la barranca y después la otra señora que yo pienso que no se conocían también se volvió a empezar así como a querer quedándose endemoniada y ella corrió hacia el otro lado. El chiste es que ellas se perdieron del camino y la gente pues corríamos, nosotros estábamos en el árbol, nos bajamos y empezamos a correr a buscarla, pero la gente ya no quiso meterse entre el monte. Bueno, hasta hoy yo pregunto a mi familia por allá qué han sabido de esa historia y nunca nadie volvió a saber nada de las 2 mujeres. Oh, qué impresionante, amigo. Muy terrible, es algo que creemos en los demonios. Sí. Sabemos que nuestra guerra en este momento es con verdaderos demonios. No es algo que digamos, en lo personal, Gina, Nacho, yo no creo, no me creo tanto. Respeto la opinión de cada quien. Claro. Espero que se respete mi pensamiento, mi idea. Por supuesto. Yo no creo en los extraterrestres. Yo creo que son demonios, tal y como lo dice la Biblia. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Así es. Príncipes de las tinieblas que están en esta tierra y que en este momento ya están aquí. No es necesario que esperemos a ver que se nos manifiesten esos extraterrestres, no. No es nada de eso. Nuestra guerra es algo diferente, es algo peor a lo que el mismo hombre puede imaginar, Nacho. Sí, amigo, tienes toda la razón. Esta señora, la poseída, en un ataque de esos que nosotros conocemos o una crisis de titanismo, es decir, estas personas que están con un espíritu manifiesto adquieren una fuerza increíble que es muy difícil contenerlas. La verdad es de que no se puede calcular el nivel de poder y el nivel de fuerza que tienen estas personas
porque no es algo humano, y así como tú lo decías, no se trata de personas, se trata de seres espirituales y que por supuesto están buscando a quién fastidiar. Ya sabemos que las primicias del adversario son robar, matar y destruir. Esas son las primicias, y entonces hacen lo suyo. Aquí lo que se me hace impresionante, amigo, de esta historia que nos acabas de regalar, es lo que tuvo que padecer una mujer que aparentemente, sin deberla ni temerla, le tocó estar en el lugar equivocado, ¿no? Así es, exactamente, Nacho. Ese es el misterio que abona aquí a todas las personas de allá, de donde sucedió esto en Xilis, Jalisco. Uh-huh. Todo el mundo se preguntó, y después, conforme fuimos creciendo, pues imagínate, 7 años, 9, 10, 11, 12, 15, hasta Sí. los que tenemos, todavía seguimos preguntando, bueno, ¿cómo es que fue todo así tan de repente? Que esta señora se encontraba, pues todos ya llegamos a la conclusión, ¿no? Pues gente grande, ancianos, gente cristiana, gente católica, que dicen, bueno, sí estaba poseída la señora, porque pues era una señora que no te voy a decir que era algo rara, ¿no? La veías por las mañanas y la saludabas, te saludaba, Uh-huh. era una persona muy normal, pero yo pienso que también la soledad, tú sabes que esos demonios lo que buscan son personas que se encuentren solas, abandonadas, para tratar de trabajar en ellas. Uh-huh. Entonces ahora entiendo que haya sido posiblemente algo de eso, que la transformó, pudo ocupar ese cuerpo. Lo más terrible, o lo más que no cuadra aquí, es que cómo es que la otra persona, que pues tampoco nadie conocíamos, hiciera por ahí, pues yo no la recuerdo, mucha gente no la recuerda. Uh-huh. Cómo es que la tomó de los hombros, pegaron boca con boca, y yo pienso que fue la forma en que otro demonio se pudo haber metido en ella, porque Uh-huh. las dos se fueron como personas pues ya poseídas, tomadas, y corrían hacia diferente lugar, y algo horrible que yo comenté una vez ahí en el chat, que yo soy una persona que no he sentido el miedo, Sí. y desde ese tiempo para acá yo he tratado de como darme cuenta de cuál es la realidad. Uh-huh. Y la realidad, yo creo, Gina, Nacho, que esos demonios, al menos yo me he dado cuenta en mi forma de vivir, Sí. esos demonios tienen nombres, pero mucha gente dice, se me apareció el diablo. Como te digo, respeto los puntos de vista de cada quien, ¿verdad? Pero Claro. el mío es que dicen, es que hice pacto con el diablo. Uh-huh. Señores, no sabemos la magnitud y el poder que tiene el mismo diablo. El diablo no está aquí donde estoy yo, ni está allá en Guanajuato, en algunos lugares donde dicen está el diablo. Yo creo que el diablo está trabajando en la cuna donde nació nuestro Señor Jesucristo, porque desde allá viene todo. Él está entretenido por allá, Él está controlando todo por allá. ¿Por qué los demonios no se han manifestado al 100% con nosotros? Porque tenemos un Dios misericordioso que nos ha protegido por muchos años, y Él, tú sabes que la Biblia dice, Él no nos va a dar más de lo que no podemos soportar. Así es. Estos demonios están limitados, pero la Biblia nos enseña que Dios es un Dios justo, fiel y verdadero, y creo que sería una injusticia que estos demonios tengan tanto poder como para nosotros luchar contra un ser invisible, algo que no podemos ver. Ellos están limitados, ellos no tienen el poder más absoluto sobre nosotros. Yo creo, en mi forma de estudiarlos, Uh-huh. yo pienso que estos demonios, ni siquiera un demonio que está aquí en Estados Unidos, Uh-huh. tiene que entender el idioma inglés. Claro. No puede ser un demonio que conozca todos los idiomas. De esa manera ellos están limitados a no poderse mover. Hay ángeles que se mueven ángeles celestiales que se mueven al pensamiento de la luz. Con solamente un ángel pensar que está en una parte, se puede trasladar. Pero esos demonios, como tenemos un Dios justo, fiel y verdadero, no les permite eso a ellos. Por eso es que ellos nos odian tanto. Porque yo recuerdo un pastor que me enseñó una vez y me dijo, si tú pudieras ver a través de tus ojos la cantidad de demonios de la que estás rodeado, no vivirías. Te morirías en ese mismo momento de que tus ojos pudieran ver la cantidad de demonios que te están tratando de atacar cuando tú estás dormido. Uh-huh. De la cantidad de demonios que te tratan de hacer daño cuando tú estás con un niño. Los pensamientos que vienen a ti. El demonio de la envidia es un demonio.
La envidia es un demonio, el rencor es otro demonio, la amargura es otro demonio. Todo lo que nuestro cuerpo siente son diferentes tipos de demonios y nosotros no tenemos que permitir eso. Nosotros tenemos que tratar de no ser rencorosos, no ser envidiosos, no ser altaneros, no ser creídos. Todo eso es lo que Dios ha tratado de arrancar de nosotros. Entonces, ese es mi punto de vista. Yo creo que el diablo nunca se va a poder acercar a nosotros, al menos mientras tengamos vida. Él trabaja de otra manera, tiene sus demonios que trabajan, están por todas partes. Y en Nacho están, ustedes lo saben porque ustedes son expertos ya en esto, tienen muchísimos años en esto. Sí, amigo. Sí, sabemos que y de esa manera nos damos cuenta. Siempre, aunque no lo veamos, se están desarrollando algunas batallas espirituales muy fuertes, siempre. No cabe duda, y lo hemos mencionado, que no cabe duda que hay seres espirituales junto a ti, junto a mí, junto a todos nosotros. Pero basta con que alguien dé una oportunidad a estos seres que son negativos y ellos aprovechan cualquier mínimo chance para poder hacer de las suyas. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, lo que decimos, las cosas que a veces jugando hacemos alguna invitación o alguna invocación, pero para estos seres nada de juegos, estos seres lo toman en serio. Exacto. ¿Verdad? Exacto, Nacho, le has dado en el clavo. ¿Sabes por qué? Este momento no es de espantarnos, no es de decir, uy, tengo miedo a algo debajo de mi cama. Ay, yo sé que es una noche así bien pelodemaniaca y para ponernos con los nervios de punta, ¿verdad? Sí. Pero yo le pido a la gente, no tengan miedo, confíen en el Dios que nos dio la vida, en el que es el Todopoderoso. Vamos a confiar en Él, vamos a quitarnos esos rencores, esas envidias. No hay que ser partícipes del chisme, porque el chisme también es un demonio y es un demonio muy poderoso. Es un demonio que ha trabajado durante todo el tiempo de la existencia del humano en la tierra. Ese demonio hay unos que dicen, es que se me apareció el demonio tal, y sacan nombres de la Biblia, pero no se dan cuenta que uno de los principales demonios que tienen muy fuertes es el de la envidia, el del chisme, el de la mentira, el de levantar falso testimonio. Entonces vamos a tratar de arrancarnos todo eso, y como tú lo dices, Nacho, diste en el clavo, no tentarlos, no tratar de decir, yo quiero esto, quiero lo otro, porque tú lo has dicho, abren un portal y no nada más abren uno, abren miles. Correcto. Porque esos demonios quieren, entre ellos mismos se pelean, entre ellos mismos no crean que son tan fieles, entre ellos mismos se están peleando porque quieren ganar un alma para llevársela con ellos. Entonces, si tú quieres tentar a uno, no estás tentando a uno, estás tentando a miles que tratan de acabar contigo, porque ellos nos odian, porque somos creación de Dios y nosotros tenemos una ventaja, que tenemos el don de elegir o lo bueno o lo malo. El libre albedrío. El libre albedrío. Ellos ya no tienen opción, ellos ya están condenados. Ellos ya escogieron. Así es. Muy bien, amigo, pues yo te agradezco mucho, mi querido Gusano, que nos hayas narrado esto, que nos hayas compartido tu punto de vista, por supuesto que se respeta, y nos encantaría que más adelante nos volvamos a contactar. Pues mientras no nos pase nada, no llamo. No tiene por qué pasarnos nada, amigo. Hay que confiar. Acuérdate que tener fe es precisamente eso. Es creer, confiar y obedecer, ¿no? Así es. Ok, amigo, que estés muy bien. Pues los felicito, Ina, Nacho. Lo último, felicidades por su proyecto, por su programa, los hemos estado escuchando. Ustedes no saben, yo creo que ya lo saben, pues son profesionales en esto. Hay mucha gente que no se atreve a llamar, pero hay mucha gente que los está escuchando. Y yo creo que las ideas que tienen, yo los escucho en el día y luego en la noche, bien, pero amigo. creo que ustedes tienen muy buenas ideas para desarrollar. Ese programa debe estar, debe ser muy exitoso. Gracias, amigo. Felicidades por todo lo que hacen. Muchísimas gracias, y el hecho de que ustedes estén aquí para nosotros pues ya es un éxito que estemos juntos. Muchísimas gracias y excelente noche. Cuídate, Gina, buenas noches. Hasta luego, amigo. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Bueno, me voy a presentar como Paco. Soy solamente Paco para los amigos, y sé que los cuates allá en México, que tengo muchos amigos que me conocen y ya me están escuchando. Les envío un gran perfecto, Paco. Bienvenido. Paco Patzcanal.
Órale, amigo. Pues ya estás, Paco. Nos gusta mucho platicar contigo. ¿Qué nos vas a relatar? Bueno, escuchando muchos de los relatos que tiene mucha gente y sobre todo acá en Sudamérica, escuchando también al amigo que estuvo hablando desde Chile. Sí. Bueno, hay muchas historias acá en Bolivia. Bolivia tiene una tradición rica en leyendas desde la época de la colonia, desde la época tal vez un poco más antigua, y la verdad es que somos tal vez un poco de los puntales dentro de la cultura latinoamericana, teniendo muchas de las leyendas. Tenemos leyendas equivalentes, digamos, a la Llorona, tenemos leyendas equivalentes a los duendes, a los gnomos. Entonces tenemos una variedad de historias, pero más que todo lo que les contaría en estos momentos, sería una experiencia personal que tengo. Desde los 6 años yo veo, digamos que vamos a decir que vamos a ver a los espíritus, veo a los espíritus. Ok, a ver, platícanos más. Eras sí, muy pequeñito. La verdad es que esto me pasó. ¿Le comentaste a tus papás cuando esto sucedió? Sí, bueno, cuando eres un niño de 6 años te tachan de loco, te quieren meter al psiquiatra, ni siquiera al psicólogo, al psiquiatra te quieren meter pastillas y esas cosas. Entonces, bueno, como que termina siendo el rarito de la familia. Eso es lo normal. Oye, y que entonces tus papás así como que no te daban pie a que tú les platicaras, pero el primer contacto con este mundo, esta capacidad extrasensorial que tú tienes, ¿qué recuerdas? ¿Viste a algún ser? ¿Qué es lo que percibiste? Ya, hay una cosa que es muy cierta. Yo he estado investigando de esto por muchos años. Yo soy arquitecto de profesión y bueno, hasta mi carrera y mi profesión hacen de que yo pueda indagar cosas en la historia. Y de repente encontré mucho material acerca de lo que a nosotros nos consideran en Bolivia, en este lado, los grandes sabios nativos, vamos a decir, de este lugar, como los videntes, los que vemos las cosas que no ven cualquier ser humano normal, digamos, un ser común. Sí. Y resulta, sí, claro, entonces ya se pueden imaginar en qué campo nosotros quedamos, los videntes. Y la primera experiencia que tuvimos fue cuando jugábamos con mis hermanos en el patio de la casa, a eso de las 8 de la noche, y resulta de que una sombra pasa justamente en medio de nosotros, en pleno juego, así, por el patio. Todos estuvimos tan asustados porque el ambiente se puso tan pesado que corrimos directamente hacia la casa, gritando, llorando y muchas otras cosas. Dentro de unos 15 minutos tocan la puerta y mi madre va a abrir, ¿no? Tratando de calmarnos a nosotros, pensando de que alguien había entrado a la casa. Va a abrir la puerta y nosotros vivíamos en una casa donde habían muchos inquilinos, lo que ustedes conocen como una vecindad. Entonces uno de ellos era un estudiante de la universidad y tenía un amigo que frecuentaba todo el tiempo, un compañero de la facultad, los cuales se quedaban estudiando hasta largas horas de la noche. Ellos estudiaban medicina, si más no recuerdo. Y de repente tocaron la puerta y le estaban buscando justamente a este muchacho que estudiaba, y le dicen que uno de los amigos que iba a estudiar a la casa, había fallecido víctima de un accidente. Entonces es como si dirían de que esta persona fue a despedirse prácticamente del amigo y nos topó a nosotros. Entonces fue la primera experiencia. Tuvimos esa vez 6 años y bueno, entonces ya se pueden imaginar cómo va la cosa. Sí. Claro. ¿Y luego qué pasó? Sí, y bueno, pasaron muchos años y yo lo tomé esto como que fue una cosa que tenía que haber pasado siempre, casualidad, llámelo como ustedes quieran, pero empecé a tener ya muchas cosas, muchos encuentros, y cuando ya estaba a punto de salir del colegio, lo que se llama la preparatoria, tenía un abuelo que estaba muy enfermo, y de repente yo sabía cómo el abuelo terminaba el día, digamos, golpeándome con la palma de la mano el hombro para despedirse. Me decía, ya hijo, nos vemos mañana, y listo, y él se entraba a dormir.
Eran las 4 de la tarde, era un sábado, y de repente me tocan el hombro y yo dije, mi abuelo, ¿qué está haciendo aquí? Si mi abuelo en estos momentos está enfermo en la casa de mis tíos, y me doy la vuelta y no había nadie, absolutamente nadie, y eso me pasó en la calle. Llego a casa después de unos 20 minutos y me dicen que mi abuelo había fallecido 20 minutos atrás. Sí. Ya, O sea, te dices, oye, como... ¿cómo pude tener el contacto con él, no? Si ya había fallecido. Claro, después tuve otro de los contactos así, o otro de los rollitos que pasó, que tuve amigos que jugaron a la Ouija. Sí. Tuve amigos que jugaron a la Ouija, era más o menos una cuestión de 4 amigos que teníamos, y nosotros teníamos una meta en ese año de llegar a presenciar un concierto de una banda de metal que se presentaba en otra ciudad. O sea que teníamos que viajar prácticamente 12 horas para ir a ver un concierto. Y justamente en esos momentos mi madre me dice, no vas a ir. Ya con las maletas en la puerta, no vas a ir y no vas a ir. Teníamos que ir en el carro de uno de ellos. Entonces les dije, bueno muchachos, vean, no puedo ir, ha pasado esto, les entrego mi entrada, dispónganlo, y después ustedes me van a tener que reponer y la van a pagar. La cosa es que 2 horas antes me llaman por teléfono y me comentan de que los 4 muchachos que estaban yendo en el carro habían volcado y habían fallecido. Mucho tiempo después supe de que ellos habían jugado a la Ouija. Ok. Habían jugado a la Ouija. ¿Y sabes si le dijeron algo a través de la Ouija? La quinta persona que, sí, jugaron a la Ouija, y la quinta persona que casualmente jugó con ellos, hubo un día de paro cívico. Los paros cívicos acá son días donde se detiene por cuestiones políticas y por cuestiones regionales, se detiene prácticamente toda actividad en el país. Resulta de que un día estaba caminando por la calle y de repente le veo a un amigo, y este amigo, el quinto amigo que había jugado a la Ouija, me saluda de la otra calle y me dice, hola, ¿cómo estás? Entonces yo levanto la mano para saludarle y alguien me golpea por la espalda y yo le dije, ¿qué ha pasado? Cuando me fijo bien, vuelvo a ver la calle o la vereda del frente y mi amigo desapareció. Llego a casa y me comentan de que él había fallecido víctima de un balazo que le propinó su novia. Oye, pero cuando tienes este contacto, ¿te dan algún mensaje? ¿Te dicen algo? Mira, yo, para serte sincero, consulté con muchas personas que ya tienen muchos años entrados en este tema de las visiones, de ser videntes, en algunos casos algunos son mediums, y me dicen que cuando no tienes, digamos, la preparación necesaria para poder captar estas cosas, prácticamente no te atrevas, ni intentes hacer contacto con ellos, porque en vez de ayudar, lo que vas a hacer va a ser empeorar la situación. Muchos de estos contactos que tienes con estas personas o con estos seres, como ya había mencionado la persona que habló antes que yo, son seres espirituales. Nos vamos a poner a pensar de que si seguimos el asunto de la Biblia, 1/3 de los ángeles cayó del cielo. ¿Y a dónde cayó? Justamente a la tierra. Entonces muchas personas dicen, no, que el alma de mi padre, que el alma de mi madre me están hablando, me están dando un mensaje. A estos seres los conocen como los burlones, porque prácticamente ellos están a la pesca de cualquier portal abierto, meterse por ahí. Uno de los mayores portales que ellos frecuentan prácticamente son las tablas de Ouija. Ahí ya tienes un gran ejemplo, porque si muchos dicen, he invocado al alma de Hitler, ¿cómo Hitler puede saber español cuando él habla alemán? Entonces tendrías que tener un demonio bilingüe. Entonces muchas veces tienes que tener demasiado cuidado en ver de que realmente estas cosas no son, digamos, seres que han fallecido y están, como dicen, penando, sino que son seres espirituales que tratan de ver y hacerte desviar el camino por el cual tú quieres seguir, espiritualmente hablando. En ciertas ocasiones, como dice mucho la Iglesia Católica, que en 9 días, prácticamente, cuando tú falleces, 9 días todavía estás esperando aquí antes de ser recogido al cielo para ser enjuiciado. Entonces,
son 9 días en los cuales aquí se les reza las novenas, se les reza, qué sé yo, claro, durante 9 días, y justo se realiza vamos a decir, un servicio religioso a una iglesia, donde se invita a las personas a participar a los 9 días del fallecimiento de fulano de tal. Entonces muchos creen de que en esos 9 días la gente que falleció trata de conectarse o contactarse con nosotros despidiéndose, porque realmente no se despiden en ese momento. Ahora, mucho es la visión de Hollywood que tenemos, de que se abre una ventana blanca, una puerta blanca, tú falleces y de repente subes a esa luz. Pero imagínense los seres que quedaron atrapados acá. Claro. O los que te hicieron creer de que sí existe, digamos, una vida más allá de la muerte y que están aquí penando. Si un ángel caído es un ser espiritual y tú te moriste, ¿qué lógica habría de que tú estés aquí en el campo espiritual si un demonio está para atacarte espiritualmente? Entonces, una vez que moriste, arriba o abajo. Esa es una lógica muy, muy cruda que maneja prácticamente el cristianismo, vamos a decirlo así. Claro. Entonces, las personas que tratan de, los seres que tratan de conectarse o contactarse, ellos han vivido y han estado conviviendo con personas todo el tiempo. Dicen que cuando yo estudié mucho tiempo en geología y demonología, yo participaba mucho de lo que son las iglesias protestantes, las iglesias cristianas, como los llaman muchos, ¿no? Entonces llegué a estudiar angiología y demonología, y dice que nosotros nacemos con un ángel y con un demonio al lado. Nuestra conciencia y nuestra inconsciencia, vamos a decirlo así, la conciencia buena y la conciencia mala. Cuando nosotros morimos, nuestro ángel ya cumplió su misión y puede volver al cielo. Pero ¿quién se quedó acá? El que no puede regresar al cielo. Entonces esos burlones se hacen pasar por seres que han fallecido y nos hacen creer de que en algunos casos sí estamos contactándonos con nuestros seres queridos que supuestamente no han pasado o no han trascendido directamente a otro plano. Eso es algo grave. Oye, amigo, y desde tu punto de vista, ¿cómo sabrían estos seres a quién nosotros nos podríamos referir? Es decir, ¿cómo sabrían qué faceta presentar, qué mascarilla presentar, si la de mi papá difunto, de mi tío, de mi tía, de mi abuelo, de mi abuela? ¿Cómo sabrían ellos? Ya, como te dije, mucho de la temática de las angiologías y las demonologías, que son temas teológicos que se tratan mucho en los aspectos espirituales, ya como estudios, se podría decir superiores, ¿sí? O más específicos para llegar, digamos, a tener una especialidad en las áreas, ¿qué te puedo decir?, teológicas. Imagínate que, como te dije, si tú naces con un demonio al lado y naces con un ángel al lado, ellos saben lo más mínimo porque han estado acompañándote toda tu vida. Exacto. Claro, imagínate, si cayeron 1/3 de ángeles del cielo, dicen que los ángeles son millones y millones. Y como lo que decía la anterior persona, decía, claro, Satanás no puede liberarse porque tiene sus esbirros, uno allá, otro allá, otro allá. No es omnipresente Satanás, tiene que tener su contacto, digamos, con sus secuaces por todas partes. Sí. Eso es claro. Entonces esos seres nacen directamente, o bueno, están ahí esperando a que tú desarrolles tu ciclo vital: nacer, crecer, reproducirte y morir. Entonces conocen cada uno de tus detalles. Y más aún, cuando tú estás en esa etapa tan sensible de haber perdido un ser querido, imagínate que ese ser toma la entidad o la identidad de tu ser querido y se hace pasar por él. Y te dice, mira, esto pasó contigo, tú te has caído a los 5 años, tu padre te ha recogido, o yo te he recogido, tú has llorado en mi hombro. Claro, ellos ya te conocen. Así es. Nosotros no vamos a negar la existencia, claro, nosotros no vamos a negar la existencia de los demonios, pero tampoco vamos a decir de que están detrás de cada árbol, pero sí existen en realidad. Hay una experiencia muy cruda que me pasó, y esta es una de las experiencias más terribles que me sucedió. Mi madre falleció
exactamente hace unos 20 años. Sí. Y voy cada día miércoles a dejarle flores al cementerio. Imagínate, si veo yo esas cosas y tengo que ir al cementerio a dejarle flores porque respeto la memoria de mi madre, imagínate lo que tengo que ver o lo que tengo que pasar o lo que tengo que hacer para no ver. Uh-huh. O sea, tengo que pasar como un caballo cochero y es así. Exacto. Y resulta de que en la puerta del cementerio se estaba empezando a aglomerar la gente. Yo fui una tarde antes de dar un examen en la facultad. Uh-huh. Y de repente me voy hasta el fondo del cementerio y un cuello de botella en el cementerio de Sucre, que es un cementerio muy hermoso. El día que pasen por acá, por Bolivia, por Sucre, uh-huh, vayan al cementerio. Es un cementerio que muchos dicen, realmente aquí me gustaría venir a enterrar o a morir directamente. Es un lugar muy hermoso y muy tranquilo. Está catalogado como patrimonio cultural de la humanidad este cementerio. uh-huh. Resulta de que tú vas hasta el fondo del cementerio, un cuello de botella, y se abren muchos de los mausoleos de muchos sindicatos, digamos, sindicato de maestros, el sindicato de los de luz, el sindicato de los de agua y esas cosas. Hay muchos de los mausoleos en los cuales muchos de los socios de esos sindicatos van a enterrarse. Y resulta de que a la mano derecha, al fondo, estaba enterrada mi madre. Sí. Directamente me dirigí ahí y más o menos sería una media hora que había pasado y viene un sujeto con un traje así, vamos a decir, trajeado así, muy fino en su forma de vestir, y me pregunta, disculpe, ¿dónde queda el mausoleo de los ferroviarios, de la gente que trabajaba en el ferrocarril? Y le digo, ve ese que está a medio construir o está a medio terminar, ese es el mausoleo de los ferroviarios. Muchísimas gracias, me dice, y se va. Yo veo el reloj y digo, bueno, ya es hora de irme a dar el examen y me largo. Saliendo del cementerio, en el cuello de botella, me agarra justamente un entierro. Uh-huh. Y acá tienen una costumbre de que cuando fallece una persona, Sí. cargan todavía la foto de la persona que ha fallecido. Y resulta de que fue la misma persona en la foto de la viuda, que supongo que era la misma persona que me preguntó dónde quedaba el mausoleo de los ferroviarios. Oh, mira. O sea, era el difunto, amigo. Era el difunto. El difunto. Entonces ahí ya me di cuenta de que sí se despiden. La gente se despide de quienes tienen que despedirse, quienes tienen que necesitar ser oídos o quieren que se les oiga. Pero ellos ya no se quedan acá. Uh-huh. Lamentablemente nos queda el recuerdo. Y esa es una de las grandes experiencias que me enseñó de que estas personas que han fallecido no están ya acá, sino que ya pasaron a otro plano. Eso es. Y los que quedaron aquí son los que esperan que cometas un error, hagas la ouija y ¡pum! Se Eso nada. es. Abras puertas, amigo, hagas invitaciones. Sí. Lo que yo sí les aconsejaría es de que a las personas, a los adolescentes, como ustedes dicen, a los chamacos, Uh-huh. a los chavos que me escucharían, nosotros decimos acá, a los changos, a los chetes, a los muchachos, no abran, nunca abran estos portales, no lo hagan, por el amor de Dios, no lo hagan, porque no sabes qué puedes estar llevando a tu casa o dejando entrar a tu casa. Correcto. Recuerden de que no solamente es uno, puede entrar una legión y ahí estamos fritos, ahí estamos, como dicen, estamos fregados. Así es, amigo. Oye, pues muchísimas gracias, Paco, por esto que nos acabas de platicar, y espero que muchos de nuestros amigos hayan entendido que esto de la Ouija no es un juego, que esto de invocar al diablo tampoco es un juego, porque bien es cierto que si hay demonios, por supuesto hay ángeles, pero no nos confiemos de que todo lo que aparenta ser bueno venga de parte de Dios, sino que también hay algunos, inclusive se llaman milagros aparentes, y son propiciados precisamente para confundir. Uh-huh. Sí, y justamente como yo te digo, la verdad es que, como dice la Biblia, tienes que tener y pedir discernimiento. Así es. Hay un don para el tipo de personas, digamos, como yo. No, Uh-huh. Yo no voy a vanagloriar en ese momento, sí, yo soy el vidente, yo soy el que ve las cosas, no. Si tú vas directamente a la Biblia, te menciona de que hay personas que tienen ese don, y ese es el don de discernir espíritus. Eso es. Sí, amigo, claro que sí. Claro. Pues muchísimas Obvio. gracias, Paco.
claro, y sé que ustedes aquí, o ustedes allá directamente en México, Sí. yo sé que ustedes tienen ese don. Por algo disciernen bien las cosas. Y eso me he dado cuenta. Tratamos, Y yo les amigo, digo tratamos. que Dios nos los bendiga así infinitamente. Muchísimas gracias, Paco. Qué bueno que te animaste y que estás con nosotros. Y te invitamos a que próximamente nuevamente nos enlacemos. Claro, vamos a estar con relatos que pasan acá. Les voy a dar los relatos incluso de las apariciones que tuvieron la familia. Es algo que, bueno, como historias y leyendas familiares pasan y trascienden, pero la verdad hay pruebas fehacientes de que ellos sí tuvieron contacto con seres oscuros o con seres del más allá. Órale, amigo, pues ya nos va a gustar mucho platicar contigo. Por hoy estamos a punto de terminar la emisión, pero que reciban nuestros hermanos bolivianos un abrazo, por supuesto, y que Dios te bendiga, amigo. A ustedes también, que Dios me los bendiga mucho, y un saludo especial a mi novia que está ahí en cuarentena en su casa, que no se preocupe, que las cosas que están sonando por ahí en su casa, no les tire bola, que se cura con la sangre de Cristo y las cosas van a pasar. Eso es, amigo, claro que sí. Muchísimas gracias, que tengas buena noche. A ti también, a ustedes también, que Dios los bendiga. Hasta luego, amigo. El fantasma errante.